llegué a un punto de quiebre en un momento de mi historia, ¿verdad? Donde yo realmente no podía sostenerme en la realidad a nivel, digamos, como social, político, económico. O sea, en ese momento estaba trabajando como abogada para el Estado. Sentía tanto el dolor y la injusticia, ¿verdad? Creo que aquí todos compartimos el tema de ser muy empáticos y sensibles, ¿verdad? Entonces sentía tanto el dolor, la injusticia, era tan pesado, tan denso, ¿verdad? Entonces traté de solucionarlo como se supone, ¿verdad? Del tema más lógico. Me puse a estudiar derechos humanos, no funcionó. Me fui a España a hacer un máster en cooperación internacional para el desarrollo. Y bueno, la verdad es que ahí toqué un fondo a nivel personal, entré en una depresión muy fuerte, no solamente por lo que estaba estudiando en la universidad, sino porque a nivel personal, pues viví un tema de un aborto, la separación total, ¿verdad? De lo que había sido mi hogar siempre. Pasé por un invierno que yo, la verdad, con esa sangre latina nunca había pasado un invierno en Europa, o sea, fue horrible. Y bueno, aunado a esto, ¿verdad? Todo lo que estudiamos en la universidad, porque realmente era el estudio de cómo se estructura el status quo, ¿verdad? Bajo esa intención que tiene la cooperación internacional, ¿verdad? De generar ayuda humanitaria para las poblaciones más vulnerables, ¿no? Y me acuerdo dos cosas específicas que me hicieron como tocar un fondo que yo dije, mae, esto es una mierda. Me acuerdo que pasé como 3 días con las ventanas cerradas, o sea, con una oscuridad. Y fueron dos temas específicos. Me acuerdo cuando estudiamos los microcréditos en la India, que son como este producto fiduciario que le prestan a la gente por día, que había llevado a tasas de suicidio altísimas, ¿verdad? Y también me acuerdo que estudiamos la guerra en Sudán del Sur y ahí me di cuenta que la violencia sexual, la violación masiva, era parte de las estrategias de guerra y lo había sido siempre, ¿verdad? Lo estudié en Sudán, pero claro, me di cuenta que también había sido aquí en América, ¿verdad? Y bueno, esto me llevó, digamos, a una confrontación con el sistema demasiado fuerte. Terminé el máster, no sé ni cómo, la verdad, hice la tesis en violencia de género, porque también eso fue siempre un tema muy marcado en mi historia. Y bueno, me fui para Asia, porque realmente era terminar el máster y volverme a Costa Rica a seguir haciendo lo que había estado haciendo y simplemente mi alma no podía, ¿verdad? Entonces me fui a Asia a hacer voluntariados y ahí se me expandió la conciencia, ¿verdad? Porque uno me di cuenta que esta cultura hegemónica es algo nuevo y que tiene ciertas particularidades, ¿verdad? También tuve la oportunidad de estudiar y utilizar herramientas como el Vipassana, ¿verdad? Que te ayudan a salir del diálogo mental y darte cuenta que no son la mente, que no son los pensamientos, ¿verdad? Y también, pues obviamente al trabajar con voluntariados, ¿verdad? Y trabajar con personas con otras realidades, es como que se me expandió mucho la mente. Y bueno, dentro de todo esto me di cuenta que realmente, ¿verdad? Al estar en otras culturas, que realmente lo que estaba pasando, lo que yo estaba viendo, era una cultura en la historia de la humanidad. Porque si usted estudia otras culturas que han ocurrido en otros momentos, ¿verdad? Estos no eran los principios y así no se rigen, ¿verdad? Entonces, ya aquí entré en conceptos como el inconsciente colectivo, ¿verdad? Que hay autores, por ejemplo, como Eckhart Tolle, que habla de el cuerpo del dolor como uno de los principales ejes del inconsciente colectivo, ¿verdad? En la humanidad se está rigiendo en este momento por un sistema social, político, económico, que es una estructura que responde a una cultura y esa cultura se rige por un inconsciente colectivo. El inconsciente tiene que ver más con creencias y tiene que ver más con simbolismos, con arquetipos, ¿verdad? Bueno, y eso Ale tal vez nos puede también ahorita como ampliar porque ella es su área también. Pero lo que sí nos damos cuenta es que el inconsciente colectivo responde a esa en realidad social cultural.
y que realmente nosotros nos hacen pensar que los romanos y los griegos fue algo del pasado, pero realmente la cultura greco-romana es la base de nuestra cultura, que después se convirtió en la europea y que mediante la colonización, ¿verdad? Que fueron genocidios, ¿verdad? Es que se expande toda esta cultura hacia la humanidad. Y ahorita lo que tenemos es una, una humanidad, o sea, como una población global, ¿verdad? Ya no, toda esta estructura antigua, ¿verdad? Que tenían los romanos, como las democracias centralizadas, como el sistema financiero, como los estados-nación, las fronteras, todo eso respondía a la realidad de ellos cuando lo instauraron, ¿verdad? Inclusive a nivel arquetípico. ¿Verdad? Este Zeus, que es como el Dios poderoso que toma las decisiones, el patriarcado, todo esto viene desde este simbolismo y desde este inconsciente colectivo que tiene su origen en esta cultura. Entonces, todo esto a mí me fue como liberando un poco los nudos internos, porque me di cuenta que lo que regía mi inconsciente, porque nosotros nos regimos por nuestro inconsciente, ¿verdad? O sea, la parte consciente es nada más como la primera capa y realmente la forma en la que reaccionamos, como observamos la vida, ¿verdad? Como si tuviésemos unos lentes puestos, lo que rige la percepción de lo que nos rodea es ese inconsciente propio. Y también me doy cuenta que ese inconsciente individual, ¿verdad? Es como una gota en un mar, ¿verdad? Entonces, el inconsciente individual, ¿verdad? Es el conjunto de inconscientes individuales es el que crea el colectivo y al revés, ¿verdad? Entonces, es como un proceso siempre de dar y recibir que co-crea, ¿verdad? Tanto al individuo como al colectivo. Y bueno, yo sé que eso se pone un poco como abstracto y complejo y eso tiene una razón de ser y les prometo que lo voy a aterrizar porque lo que me di cuenta era como que yo estaba sufriendo, ¿verdad? Muchísimo por un sistema que obedecía a una sociedad que ya no es la actual, ¿verdad? Y que eso era un sistema que se estaba cayendo y que era un sistema en el que ya nadie cree y es un sistema que ya no se puede sostener. ¿Verdad? Entonces es un sistema que se está cayendo. Y ese sistema que se está cayendo tiene que transformarse porque es materia, todo es, ¿verdad? Todo se transforma, ¿verdad? Entonces ahora se está cayendo un sistema y se está transformando en otra cosa. ¿En qué se está transformando? En lo que nosotros como individuos decidamos que se va a transformar, ¿verdad? Entonces, aquí lo interesante con todo esto es que cuando nosotros no somos soberanos, porque somos inconscientes literalmente de lo que nos rige, ¿verdad? Porque lo que nos rige es ese reflejo de ese inconsciente colectivo, esas estructuras rígidas, patriarcales, que lo que glorifican es la razón, ¿verdad? Y más bien censuran la espiritualidad, rechazan el cuerpo, las emociones, las necesidades fisiológicas, por ejemplo, ahorita hablamos del contacto físico, es decir, somos humanos, necesitamos cariño, necesitamos tacto. ¿Y qué es a lo que se ha ido la sociedad? A estar todos encerrados en concreto, ¿verdad? Sin ni siquiera recibir luz solar. Entonces, lo cierto es que dentro de toda esta transformación, habemos personas que tenemos cierto perfil, ¿verdad? Y somos personas con alta capacidad intelectual, ¿verdad? Ya mencioné el tema de la sensibilidad, pero también eso requiere la expresión, también eso requiere la necesidad de tribu, y somos personas que estamos llamadas a encarnar esa transformación. No es un proceso nuestro, ¿verdad? Nada más, o sea, eso es un proceso que ha ocurrido durante muchos siglos a muchas personas que han tenido visión, que han tenido conexión y que han ido liderando todo este proceso de transformación, pero ahorita nosotros somos como personas X que están hablando de esto un sábado, ¿saben? Entonces es como que ya la energía llegó a la Tierra y ya estamos listos para esta transformación. Hay un estudio ahí que se llama como Mono 100 o algo así, que dice que cuando un porcentaje de monos, ¿verdad?, aprenden ciertas habilidades, es cuestión de tiempo para que toda la manada lo integre. Uh -huh.
Entonces nosotros básicamente somos esos monos pioneros, ¿verdad? Que están permitiendo la integración de un mayor nivel de conciencia para darnos cuenta que este inconsciente colectivo, que esto que nos ha venido rigiendo, que esas estructuras ya no funcionan, por eso nos chocan tanto. Y para finalizar un poquito con esto y cómo fue que yo logré, ¿verdad? Como salir de ese sufrimiento, fue darme cuenta que es que este sistema, yo no podía luchar contra él, que luchar contra el sistema nada más lo alimentaba más, ¿verdad? Y entonces me di cuenta que lo que realmente había era un llamado a crear un nuevo sistema de forma paralela con nuevos principios. Entonces, si el inconsciente colectivo se rige por esa cultura grecorromana que se rige por el individualismo, la separación, el extractivismo, la violencia, la religión, ¿verdad? Como una institución que se interpone entre la persona y su propia espiritualidad y una serie de cosas. Ok, ¿cuáles entonces los principios del nuevo mundo? ¿Verdad? Que yo quiero traer, la unión, ¿verdad? El amor, la paz, o sea, no son como, no estamos inventando el agua tibia, todos sabemos en nuestro corazón qué es lo que queremos y necesitamos, ¿verdad? La tribu es una medicina prioritaria en estos momentos y por eso estamos aquí todos. Entonces me di cuenta y como para cerrar y darle la palabra era que yo no podía seguir luchando contra el sistema, que tenía que entender que era algo que estaba muriendo, ¿verdad? Y realmente, obviamente que las personas que están con el poder y que están apegados a esas estructuras antiguas van a patalear y no van a querer que se caiga, pero las personas que hemos podido ser más conscientes y entendemos que esto ya se está transformando, es como, wow, entonces el mundo no tiene que ser así. El mundo puede ser el paraíso en la tierra. ¿Por qué? Porque es delicioso estar vivo, porque hay tanta belleza, porque hay tanta gente con corazones lindos. Esto puede ser el paraíso en la tierra si nos organizamos y tenemos diferentes principios que rijan al colectivo. Y la forma de crear esto, ¿verdad? Es la soberanía individual, ¿verdad? El dejar de regirme por ese inconsciente que ya no me representa, ajustar el inconsciente interno desde la soberanía, desde mi conciencia y actuar distinto, ¿verdad? Entonces, todo esto que venimos hablando, ¿verdad? Esta ansiedad en lo que está pasando a nivel histórico y político, ¿verdad? Y esa también preocupación por lo que viene, lo que hace ver es nada más el desequilibrio interno donde se está reproduciendo el sistema cultural, donde lo que predomina es la razón y el pensamiento, ¿verdad? Y esta razón y pensamiento en desequilibrio lo que nos hace estar siempre en el futuro, en el pasado y también en esta programación de supervivencia, ¿verdad? Que es lo que ha regido al ser humano, ¿verdad? Esta programación de tomo nota de todo lo que me hizo sufrir y percibo mi realidad desde esos puntos de dolor y de trauma para evitar que vuelvan a surgir y ese es el modo supervivencia. Pero si ya entramos en otros principios y podemos en soberanía definirnos como creadores de nuestra realidad, podemos tomar también este poder de alquimizar y pasar la energía que está siempre en el pensamiento, pasarla a otras esferas del ser, como el cuerpo y como el espíritu, para tener mayor equilibrio y poder ahora sí, desde mi soberanía, aportar al colectivo para ese cambio de frecuencia que está sucediendo.